Escudriñando las Escrituras con Ezequiel Rueda. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. A ustedes que nos acompañan, muchísimas gracias. Bienvenidos a su programa Escudriñando las Escrituras. Yo soy el pastor Ezequiel Rueda y es grato que podamos recorrer estos temas de la Sagrada Escritura que edifican nuestra vida espiritual. Y como siempre tenemos un invitado especial. Yo quiero que él mismo se presente, nos diga cuál es la actividad que realiza y qué grato es tenerle con nosotros. Pastor, muchas gracias. Mi nombre es Germán González y tengo la oportunidad de trabajar para Dios como capellán en 2 facultades en nuestra Universidad Adventista en Colombia. Y me alegra mucho estar con ustedes nuevamente en Escudriñando las Escrituras. Muy bien, Pastor González, nos agrada mucho a nosotros también tenerle. Vamos a abordar un tema que tiene que ver con ese hombre que cambió la historia de la iglesia cristiana, Pablo, sus viajes misioneros. Y esta vez estamos abordando su segundo viaje misionero. ¿Qué podríamos decir en términos generales del valor que tiene ese tema? Bueno, el apóstol Pablo no dejaba a aquellas personas que les había compartido la palabra a la deriva. Les escribía, los cuidaba, realmente era un pastor para ellos. Él había comprendido claramente el mensaje que Dios le había dado cuando lo envió a predicar y no solamente transmitía el mensaje, sino estaba atento a aquellas personas para fortalecerlas en la fe y por eso decidió iniciar ese segundo viaje misionero. Bueno, y en medio de todas estas circunstancias de exorcismos, de conversiones, de situaciones de diferente clase, aparece un personaje que es Juan Marcos. ¿Qué podríamos nosotros hablar acerca de él? En un momento es una persona que se une al equipo. Claro, pastor, usted recuerda que Juan Marcos tenía un parentesco con Bernabé, ¿cierto? Era el sobrino de Bernabé. Bernabé y Pablo eran compañeros inseparables de misión y ahora Bernabé plantea que Juan Marcos los vuelva a acompañar. Pero usted recuerda qué había sucedido la primera vez que Juan Marcos se ofreció a acompañarlos. El problema es el que todo ser humano a veces tiene cuando se presentan dificultades. Decidió regresar. Y claro, esto había hecho un precedente. Así es, en el primer viaje misionero en la ciudad de Perge los abandonó. Dejó a Pablo y a Bernabé solos y él desistió de la misión. Y cuando hubo esta propuesta de llevarlo, entonces Pablo no quiso. Dijo, es imposible, él abandonó la misión, nos dejó a la mitad del camino, es alguien inconstante y decidió no llevarlo. Pero parece que Pablo, que tenía una posición muy radical, no veía lo que Bernabé estaba percibiendo en Juan Marcos, ¿no es cierto? De pronto por ser el sobrino, pero después de todo, los seres humanos somos así. Pero las lindas cosas de la palabra es que hay segundas oportunidades. Así es. Así es, Juan Marcos tuvo la oportunidad ahora de irse con Bernabé porque la disputa llegó a tal punto de algidez que Pablo y Bernabé se separaron. Y Pablo se fue con Silas y Bernabé se fue con Juan Marcos. Ellos se fueron nuevamente a Chipre, de donde era Bernabé, a predicar la palabra. Pero Dios usa incluso en circunstancias difíciles esos problemas que tenemos como seres humanos de divisiones para bendición. Es decir, ellos tenían clara su misión. Ninguno de los dos se quedó allí preocupado o desistió de ir. Lo que pasa fue que se dividieron, pero Dios usó. Ahora, en vez de tener un solo equipo, Dios usó esa circunstancia para tener 2 equipos de predicadores. Así es, se multiplicó ese grupo de misioneros. Pero ¿cómo termina todo? Al final Pablo considera que Juan Marcos es imprescindible, ¿no? Sí, Juan Marcos finalmente demuestra que valió la pena la segunda oportunidad y dice aquí en algunos versículos claves como Colosenses 4:10, Marcos, el sobrino de Bernabé, si fuera a vosotros recibirle, y luego en 1 de Pedro 5:13, el apóstol Pedro también dice, Marcos, mi hijo, os saludan, y en Filemón 1:24 dice que también me es útil para el ministerio, tráelo conmigo. Es decir, el resto del Nuevo Testamento muestra que Juan Marcos fue un excelente líder y que Pablo lo restituyó en su corazón. Hay que darle a personas segundas oportunidades, no podemos etiquetarlos por una acción que hagan, porque Dios puede usarlos para mucha bendición, pastor. Y esto es muy importante porque alguien escribió inspiradamente que si Dios nos tratara como nos tratamos nosotros, ¿quién se salvaría? Así es. Pero el Dios de las oportunidades. Así es, excelente. Y aparece otro personaje del cual hemos escuchado y hemos aprendido textos que hablan de él, ¿no? Porque desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, Timoteo. Timoteo es un hombre joven también, ¿no?
Es un hombre que crece en la ciudad de Listra, tiene su madre Eunice, su abuela Loida, y estas mujeres, pastor, hicieron un gran trabajo. Correcto. Desde la niñez. ¿Usted cree que Dios usa de alguna manera especial a aquellos que desde la niñez tienen la escritura en su corazón? ¿Qué piensa acerca de eso? Claro, eso es esencial porque esa raíz que se ha iniciado en el corazón jamás se olvida. Hay gente que se va y por tener esos conocimientos, esos principios regresa. ¿Sabe? Me hace pensar en algo, ¿no? La importancia de que nuestros pequeños conozcan la palabra y que cuando tomen una decisión o decidan seguir al Señor, no nos opongamos. Así es. Porque la estadística dice que si en algún momento crecen y se retiran, el hecho de que tengan esas verdades hace que regresen. Así es. Importantísimo. Lo que se destaca de Timoteo. Sin descartar que Dios puede usar a personas mayores que conozcan la palabra de Así Dios es. y hace conversiones extraordinarias, como fue el caso de Pablo. Pero cuando un niño crece en el mensaje de Dios, su corazón se fortalece en la verdad. Total. Y esos principios divinos quedan más fácilmente grabados en el corazón. Cuando viene una persona adulta puede hacerlo, pero le cuesta más, ¿no? Así es. Y Pablo tomó a Timoteo, vio en él algo especial, no lo vio como el joven que era, con capacidades, sino lo vio hacia el futuro, como Dios nos ve a nosotros. Así es. No nos ve como somos solamente, ¿Cómo podemos llegar a como ser? podemos llegar a ser. Claro que sí. Así que tomó a Timoteo, lo preparó, habló con él, dice que lo estuvo observando en el libro Hechos de los Apóstoles de la escritora Elena de White, y luego entonces lo llevó para poder que él pudiera predicar el evangelio de manera especial. Y es importante pues, destacar en este contexto que a veces nosotros pensamos que los pequeñños no están en la capacidad de entender, de razonar, que es pura emoción, ¿no? Pero aquí hay un hombre que Pablo vio que desde la niñez conocía, que podía llegar a ser un gran líder y le dio todo el apoyo y fue significativo y lo puso en una circunstancia difícil, Sí. ¿no? Ya en su edad adulta, Pablo hace un acto que bueno, le costó a Timoteo. Claro que sí, tenía que Timoteo, cuando Pablo le pidió que se circuncidara, ¿cierto? Esa señal allí en su miembro masculino, esa señal de pacto, que Pablo no creía que era de salvación, ya antes en el libro de los Hechos eso queda totalmente claro, pero era por causa de la misión que él iba a cumplir. Él iba a predicar a muchas personas judías y los judíos iban a tener una gran barrera si Timoteo no estaba circuncidado. Y por esa razón Pablo le pidió que se circuncidase y Timoteo estuvo dispuesto, ¿no es cierto? Sí, importante eso, ¿no? Bueno, aparece en el libro de Hechos y por eso algunos dicen el libro de Hechos debería llamarse no Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Es extraordinaria la manera como el Señor dirige a sus hijos misioneros. Así es, yo lo llamé aquí en mis notas personales el GPS divino. Sí. Ellos querían ir a cierto lugar, querían predicar en Asia, pero el Espíritu Santo les dijo que no fueran, les prohibió que fueran. Luego aquí en Hechos 16:6 dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. ¿Se imagina usted, pastor, cómo sería nuestra vida si Dios nos hablase de esa manera, no vaya a tal lugar, o vaya o no lo haga? Y no obstante recibimos impresiones. Claro que sí. Y cuando las seguimos notamos que Dios es el que está guiando a sus hijos. El Espíritu Santo todavía nos habla. Personalmente tengo una experiencia que con mi esposa en una noche soñamos que ambos nos accidentábamos en nuestro carro. Tuvimos un sueño muy similar, sin embargo decidimos viajar al siguiente día, no tomamos eso como una señal de Dios, pues efectivamente al día siguiente nos accidentamos. Dios nos protegió de algo grave, Sí. pero nuestro carro se dañó y no pudimos viajar. Dios nos estaba diciendo a través de eso que no fuéramos. Y yo pienso que debemos ser mucho más sensibles al poder divino a través del Espíritu Santo, hablando en impresiones, en circunstancias, y ¿por qué no? Dios puede usar los sueños para mostrarnos cosas. Obviamente debemos estar seguros que estamos en la línea de Él, que estamos haciendo su voluntad, y que Dios nos va a guiar a donde Él quiera guiarnos. Pero no los dejó diciéndoles solamente no vayan, porque el Espíritu Santo quería que ellos avanzaran y Correcto. predicaran la palabra. Y a continuación los envía a otro lugar. ¿Recuerda usted a dónde Así es. los envió? Finalmente ellos van a Filipos
Y es ahí donde se presenta una circunstancia que uno diría, bueno, yo quería ir para cierta parte, el espíritu no me permite. Ahora me veo envuelto en una situación muy difícil, complicada, en una cárcel con un cepo, rodeado de oscuridad y no se sabe qué tipo de celda. Y es ahí donde el creyente puede decir, bueno, y si yo estoy siguiendo al Señor, ¿qué pasó aquí, no? Esa experiencia es muy interesante por muchos aspectos que ahí se pueden ver. No siempre cuando una persona dice todo me está yendo bien es porque Dios lo está guiando. Y cuando hay dificultades no es porque Dios te haya abandonado, apreciado amigo. Dios tiene un propósito. Y empezó la misión en Filipos de una manera muy bonita. Lidia y su familia aceptaron al Señor. Desde ese momento empieza un patrón y es que muchas personas junto con su familia aceptan a Dios. Realmente el propósito sería que no solamente una persona aceptara a Cristo, sino su familia completa. Aunque a veces eso no se da, si alguno de los que está viendo este programa escudriñando las Escrituras conoce de Dios, luche por su familia, porque la Biblia dice que Lidia y su familia se regocijaron en el Señor. Luego de ese encuentro de Lidia con los apóstoles, donde ellos reciben esa dicha de que ella se bautiza, entonces empiezan los problemas. Y los problemas venían disfrazados, porque era una persona que venía proclamando que ellos eran siervos del Dios Altísimo. De paso, pastor, hay algo muy interesante, ¿no? Especialmente cuando investigamos y queremos encontrar la verdad. Porque cuando Pablo y Silas llegan a la ciudad, van con ese plan de predicar el Evangelio, parece que se presenta un perifoneo que era como muy favorable, diríamos. Porque si usted mira las palabras del capítulo 16, verso 17, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y ellos os anuncian el camino de la salvación. A mí me gusta hacer un ejercicio con ese versículo, especialmente cuando hablamos de escudriñar la Biblia, porque la gente dice, está escrito, ahí lo encuentro, ahí lo dice. Usted no encuentra ninguna cosa extraña ahí y lo que ella está diciendo es cierto. Así es. Pero lo que va a ocurrir demuestra que el enemigo usa la palabra también, ¿no? Y dice verdades. Hablemos un poquito sobre eso, pastor, porque me parece interesante cuando hay tanta gente que toma la Biblia y dice, no, a mí me dijeron, y ahí está el versículo, pero va en vía contraria a lo que Dios dice en toda su palabra. Así es. Cuando nosotros vemos mezclada la verdad y el error, cuando vemos mezcladas las artes ocultas, hay personas que dicen existe la magia blanca, espíritus buenos y otros espíritus malos, ¿no? Amuleto es positivo para mí. Es decir, todo lo que tenga que ver con Satanás, aunque esté disfrazado con algo positivo, es negativo. Y yo me preguntaba también, ¿por qué ella, proclamando una verdad, fue finalmente detenida por el apóstol Pablo, el cual expulsó al espíritu? Y encontré la respuesta estudiando la palabra de Dios. Porque Dios no puede ser mezclado con el enemigo, y el hecho de que ella, siendo una emisaria de Satanás, fuera la que proclamara este mensaje, hacía que las personas se confundieran y pensaran que Dios y Satanás estaban en el mismo bando. Así es. Así que no era una molestia, porque la Biblia dice que él se molestaba, pero no era una molestia personal, que se cansó que la muchacha estuviera gritando detrás de ellos. Él no quería ser vinculado con ella, ¿cierto? Y ella estaba siendo objeto de explotación por parte de otras personas. Es decir, el enemigo había esclavizado a esta joven y unas personas al servicio de él la estaban utilizando para obtener ganancia. Así es. Y me hace recordar también, pastor, que Jesús alguna vez le dijo al intérprete de la ley, ¿qué está escrito? Pero le agregó otra pregunta, ¿cómo lees? Así es. Es importante saber, bueno, está escrito, pero lo estoy leyendo bien. Pastor, aparece un incidente precioso y es la conversión en una noche. Y me llamó la atención que mientras ellos estaban ahí encarcelados, en lugar de decir, no, nosotros queríamos irnos para otra parte, nos mandaron para acá y mire lo que ocurrió, cantaban, ¿no? Viene el terremoto, ocurren los hechos, hablemos de eso. Es algo muy importante. Estando azotados, su cuerpo, porque los habían azotado con varas, ahora están en el cepo, sus pies están allí aprisionados, adoloridos, no se pueden mover. Ellos adoran a Dios. Se ha comprobado que las personas que sufren de depresión, de tristeza, cuando son expuestas a imágenes de la naturaleza, ambientes naturales y a alabanzas a Dios, su temperamento, su forma de sentir cambia, sus sentimientos cambian. Eso significa que es muy importante adorar a Dios en medio de la prueba. Parece imposible decir, yo no tengo ganas de adorar, tengo ganas de llorar, de lamentarme, pero es evidente que cuando estamos en dificultades, la adoración a Dios
nos permite reconocer que hay alguien por encima de nuestras dificultades, que hay esperanza, que esto no será para siempre. Y esa oración nos llevaba a pensar en eso. Y luego ocurre algo extraordinario. Ocurre un terremoto. Y podían escaparse, ¿no? Podían escaparse en el terremoto. Dice que los ángeles venían pisando y que las pisadas de los ángeles, dice nuevamente la escritora Elena de White, fueron los que abrieron esas puertas. ¿Usted recuerda que Pedro y Juan habían escapado de la cárcel cuando Dios les abrió las puertas? Las puertas se abrieron, se fueron, pero aquí no ocurre. ¿Por qué cree usted que ellos no escaparon en este momento, cuando Pablo y Silas hubieran podido haber escapado? Las acciones de quienes son dirigidos por Dios, pues van a cumplir un propósito, ¿no? Aquí hay un trabajo que Pedro y Juan tienen que hacer en determinado lugar, y aquí hay un trabajo que tienen que hacer Pablo y Silas en determinado lugar. Sí. Hablemos de eso, pastor. Pablo y Silas necesitaban completar su misión dentro de la cárcel. De la cárcel. Previniendo que, como dice la palabra de Dios allí, los otros presos escaparan. Previniendo que el carcelero se suicidara. Y al ver esa conjunción de eventos extraordinarios, el carcelero entonces hace una pregunta que creo que es central en este viaje misionero. Claro. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Y qué le respondió Pablo y Silas a aquellos? ¿Qué le respondieron? La respuesta de siempre: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y de ahí se desprende algunas conclusiones que a veces hacemos equivocadas, ¿no? Eso es lo único que necesita el creyente. Pero, ¿qué podríamos decir? Además de creer, pues hay que mirar que de pronto él ya estaba relacionado con el mensaje de Pablo, ¿no? No se trata de que era en ese momento apenas lo que conocía. Hablemos de ese punto porque me parece importante. Cuando la gente a la ligera concluye, no, eso es lo único. Así es. La Biblia nos dice previamente que ellos llevaban muchos días predicando, que la joven venía muchos días detrás de ellos proclamando, es decir, que con casi plena seguridad podemos aseverar que él ya había escuchado acerca del mensaje. Posiblemente había estado cerca de ellos escuchando algo. Correcto. Y aunque no era creyente, todavía tenía en su corazón un conocimiento básico. No sabemos más acerca de él. Sí. Pero eso nos indica que Dios había estado preparando el terreno para que cuando llegara el momento clave de una manifestación poderosa, él tomara esa decisión. No siempre tenemos que esperar que venga un terremoto para tomar decisiones. Claro, también. Pero a veces Dios usa cosas extraordinarias para sacudirnos. Si estás en una prueba en este momento, en una dificultad, en una enfermedad, piensa que es posible que Dios te esté motivando a tomar alguna decisión para Él especial, ¿no es cierto? Así es. Y ahora que vamos entrando por el tiempo que avanza en Tesalónica y Berea, sí quisiera retomar algo de lo anterior y esto que viene, y es el hecho de que Pablo se reunía en sábado, ya fuera en sinagoga o fuera junto al río, ¿no? Porque el argumento que la gente suele tener es, Pablo lo hacía porque los judíos se reunían esa vez, pero no era porque el sábado habría que guardarlo. Pero aquí es importante destacar ese punto, pastor. Claro que sí. Ellos se reunían allí en Tesalónica, junto al río, y se reunían con judíos y gentiles. Correcto. Es decir, que el mensaje del sábado como un día especial estaba siendo destacado para todos los creyentes, como una bendición que viene desde el principio y llega hasta nosotros. Y ellos empezaron a predicar, y dice que no pocas mujeres, muchas mujeres nobles. Dios llama a todas las clases sociales, a la persona que es más pobre en el mundo, que no tiene sino su ropa puesta, y a las personas de alta sociedad, de alto liderazgo. Y aquí muchas mujeres de esa clase social alta estaban aceptando el mensaje a partir de lo que ellos les predicaban de manera especial. Y dice que finalmente, como en todos los lugares, hubo una revolución. Sí, porque cuando llega el mensaje de Dios, hay oposición. Y hay una frase destacada. Yo no sé si usted quisiera mencionarnos esa frase que los alborotadores dijeron ante las autoridades de la ciudad. Bueno, es algo extraordinario porque está diciendo algo que quisiéramos que hoy ocurriera, ¿no? Estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. Extraordinario. Trastornar el mundo. ¿Será que tú y yo trastornamos el mundo que nos rodea porque somos fieles seguidores de nuestro Dios? Así que me parece que aunque la frase estaba en los labios de unos alborotadores, tenía una certeza y un poder que nosotros quisiéramos tener. Y ahora ellos pasan a Berea. Y en Berea los reciben con mucha alegría, pero se destaca algo. Dice que ellos confirmaban que todo lo que Pablo decía era verdad. Eso es importante porque nosotros pues recibimos la palabra, pero el más elevado
y primero y más elevado deber de todo ser racional es escudriñar por sí mismo. Así es, así es. Y luego Pablo va de Berea a Atenas, continúa su viaje. Ustedes ven que la lección nos lleva a avanzar y avanzar porque Pablo no se detenía. No, en ningún momento. Pero Pablo en Atenas cambia su estrategia. Encuentra dos grupos. Unos son los epicúreos, que estaban en la búsqueda de la felicidad a través del placer, y estaban los estoicos, que buscaban la felicidad a través del autocontrol. Y entonces eran pensamientos opuestos. Y lo invitan a predicar en un lugar destacado de Atenas, en el Areópago, donde todos las nuevas ideas, las nuevas filosofías, los nuevos expositores y maestros venían a proclamar, y él se para allí y usa un lenguaje similar al que ellos usaban en sus exposiciones, ¿no es cierto? No quería crear prejuicios ni barreras, sino poder llegarlo más a ellos, ¿no? Correcto. A estos hombres les gustaba mucho razonar y pensar, y se burlan cuando él habla de la resurrección y del juicio, pero dice la palabra que algunos aceptaron el mensaje. Algunos aceptaron el mensaje allí en Atenas, y Pablo pues tuvo fruto, aunque fue menos, pero fue un fruto también de bendición. Así es. Y pastor, nos queda poco tiempo, pero hay aquí unos puntos que son supremamente importantes. Encontramos el trabajo de Priscila y Aquila. Los judíos siempre se oponen, pero yo quisiera en este momento destacar esas palabras de Hechos 18:9, en que Pablo recibe las palabras del Señor: no temas, sino habla y no calles. Eso es importante. ¿Qué mensaje nos deja para hoy? Es algo muy importante lo que Dios le dijo. Primero le dijo, no temas. Cuando estamos haciendo lo correcto, cuando estamos seguros de que nuestra vida está dirigida por la voluntad de Dios, tenemos que hablar y no callar. Estamos en este momento de la historia, en un instante donde estas palabras son supremamente relevantes. No es el momento de callar, es el momento de hablar. Y Dios le refuerza, pastor, le dice, habla y no calles. Y no calles. Apreciados amigos que están viendo este programa Escudriñando las Escrituras, es el momento de hablar y no callar. De no callar ante la injusticia, de no callar ante la maldad, de no callar cuando el que está a mi lado está sufriendo y yo puedo darle el mensaje de esperanza de parte de Dios. No me puedo quedar callado. Debo usar el poder de las redes sociales, debo usar el poder de los medios para proclamar el mensaje a otros. Debo hablar con mi vecino, con mi amigo, para llevar el mensaje y que él también pueda tener esa esperanza en su corazón. Muy bien, pastor, muchísimas gracias. No olvidemos que Dios siempre está cerca de sus misioneros, siempre está cerca para ayudarles a seguir adelante, y es una cooperación entre lo divino y lo humano para hacer un trabajo. Tendrán muchas circunstancias, dificultades. Igual tenemos que avanzar, pastor. Así es. Y avanzar sabiendo que el Señor nos dice, no temas, que yo estoy contigo, pero por favor, no calles. No calles. Pastor, ¿algún puntico en estos 10 segundos para decir? Saber que Dios estará contigo, camina con Él y avanza, porque Dios también tiene para ti tu propio viaje misionero. Gracias por acompañarnos, pastor. Muchísimas gracias. El Señor le bendiga. Amén. Gracias. Dios les guarde. Hacemos nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del Rey que se aproxima. La tarea aún nos queda de anunciar.